Bueno, mi nombre es Vicente Concejero y soy jefe clínico en el servicio de traumatología de la Clínica Centro, y vamos a hablar unas palabras sobre lo que es la hernia discal, fundamentalmente lumbar en el adulto. Proceso muy común, proceso bien conocido, proceso del que todo el mundo tiene una cierta información. Todos tenemos algún paciente, algún familiar, algún amigo o algún conocido que ha sido tratado u operado de hernia discal. ¿Y por qué se produce? Pues en gran parte por el proceso de envejecimiento propio del organismo, que se caracteriza, entre otras cosas, por la universalidad, por el deterioro, por el progreso y por la interioridad. Este proceso de envejecimiento afecta a todo el organismo, evidentemente también al disco intervertebral, y le lleva a su lesión, a su fisuración, a las estriaciones del anillo que terminan en una hernia, con dos síntomas fundamentales, la lumbalgia y la ciática. La ciática muy bien conocida y la lumbalgia más misteriosa. Cuesta mucho dinero a las naciones desarrolladas el dolor lumbar, y la lumbalgia crónica es una fuente inagotable de gasto económico, teniendo en cuenta que gran parte de ese gasto se utiliza para pagar indemnizaciones y no para pagar la curación. ¿Cómo se trata una hernia discal? Su tratamiento fundamental es siempre conservador. Hay que evitar la cirugía. Es un proceso que afecta al paciente joven entre 20 y 50 años. Y hay que hacer lo posible por no llegar al quirófano. Solamente se operan entre el 2 y el 4% de los pacientes. En algunas naciones como en Estados Unidos quizá un poquito más, e incluso con una cierta variación en zonas geográficas. Cuando se tiene hernia discal, el síntoma puede ser invalidante y el paciente, además del dolor en la columna lumbar, además del dolor en la pierna, puede tener una impotencia funcional manifiesta, una pérdida de destreza para las actividades de la vida ordinaria y, por supuesto, una imposibilidad para realizar actividades deportivas. Pero siempre tenemos que llevar a nuestros enfermos un cierto tono de esperanza. La hernia discal se puede curar. Hoy hay mucha información en la bibliografía y nuestra experiencia así lo dice, de pacientes que se dedican al deporte de forma profesional y a cualquier tipo de deporte, algunos tan agresivos como el fútbol, que han sido curados y han vuelto a su actividad deportiva y a su más alto nivel de rendimiento después de ser intervenidos de una hernia discal, cuyo tratamiento en principio, insistimos, siempre debe ser conservador, intentando que los síntomas remitan. ¿Cuándo va el paciente o cuándo le operamos de hernia de disco? Pues cuando fracasa el tratamiento conservador bien llevado y cuando el paciente tiene una ciática persistente, y llamamos ciática al dolor en la pierna, no al dolor lumbar, el dolor en la pierna que pasa por debajo de la rodilla. Esa es la verdadera ciática. Esa ciática incoercible, episodios recurrentes de ciática, o los casos más llamativos de parálisis de alguna extremidad, parálisis progresiva, atrofia de un grupo muscular determinado, etcétera, o lo que se llama los síndromes de la cola de caballo, que son indicaciones de tratamiento quirúrgico urgente de la hernia discal. Repito, algo muy común, algo bien conocido, pero algo que evidentemente hoy estamos en condiciones de curar. Y si no curar a todos los pacientes, porque esto es imposible, sí mejorar a muchos, teniendo en cuenta no solamente el gran gasto que conlleva el dolor de espalda, el gasto que se cifra en millones de euros en naciones desarrolladas y, por supuesto, el cese de una actividad no solamente deportiva, sino recreacional.